Y ahora sí, ya está grabando la sesión de este día tan bonito llamado lunes. Spoiler alert, no es cierto porque es lunes, pero pues actitud positiva ante todo, ¿verdad? Y pues a darle. Como ya les dije, vamos a retomar la clase pasada. No desde el inicio, pero sí acá algo considerable, ¿va? Nada más como para abarcar la base, ¿me podrían recordar qué fue lo que estuvimos viendo la clase pasada? Muy bien, estuvimos hablando la clase pasada en general de ondas senoidales y lo que estoy seguro que vimos bien fueron las características de las ondas senoidales. Es decir, qué representaba cada parte o cómo podría representar cada parte gráfica de una onda senoidal. ¿Me podrían hablar un poquillo de eso? ¿Y cuál es el valor pico y cuál es el valor medio? A ver, platícame un poco de ellos. Ok, ¿hay otra forma de llamar al valor pico? ¿O hay algún por ahí similar? Amplitud, correcto. Aparte del valor pico, ¿qué otra cosa teníamos? Teníamos... A ver. Periodo, frecuencia, pico positivo, pico negativo y valor pico, ¿cierto? Me han dicho que... Me habían comentado que no habían visto esto anteriormente, ¿verdad? No, entonces me imagino que no han trabajado, digamos, estas funciones en un osciloscopio. O han trabajado con un osciloscopio tan siquiera. Ok, ahí me contestas. No sé si es chiste o no es chiste. A ver. No, no tuvieron la oportunidad de trabajar con osciloscopio. Únicamente fuentes de voltaje y me imagino multímetros. Híjole, qué sad. Pues. Yo creo que sí va a hacer falta ahí unas practiquillas de esas chulas para ponernos al tiro, porque sí es muy importante, sobre todo para ustedes que manejan muchas señales, muy importante que sepan manejar un osciloscopio. Pero bueno, ya veremos cómo se hace y qué se hace. Bien. Entonces, de forma general, gráficamente una señal senoidal puede componerse o se compone por amplitud, frecuencia, periodo, valor pico, valor pico positivo, pico negativo y por ahí algunos otros detalles que son los que vamos a estar analizando. Principalmente vamos a estar analizando las fases, ¿va? Es importante describir y mencionar que una onda senoidal siempre la podemos encontrar de la siguiente forma. En esta onda senoidal, ¿qué parte es qué? De esta función, ¿qué parte representa qué cosa de la onda senoidal?
Valor pico también llamado amplitud. Bien. ¿Esta qué representa? La función. ¿Qué representa omega? ¿Qué cosa? La frecuencia angular. ¿La t qué representa? ¿La t? El tiempo. Y aquí phi, la fase. Bien. Entonces de esa forma es que nosotros podemos, digamos, descomponer una función senoidal por partes. ¿Sale? Bien. Ahora, matemáticamente, ¿cómo podemos describir la frecuencia angular? Aquí fue donde por ahí fue uno de los errores que se hicieron la clase pasada. Matemáticamente habíamos dicho, y ahora reafirmo, que la frecuencia angular es igual a 2pi por f, ¿sale? Donde f también podría ser 1 sobre t, y t era 1 sobre f. Habíamos dicho que estas eran inversas. Entonces, ¿esta qué es? Frecuencia angular. ¿Qué es f? La frecuencia. ¿Y qué es t? El periodo. ¿Vale? Entonces, esas así se quedan. Punto. La frecuencia, ¿en qué se mide? En hertz. El periodo, se mide en segundos y la frecuencia angular en radianes sobre segundo. ¿Va? Ok. Ahora, ¿qué significaba la frecuencia? Creo que me lo acaba de mencionar Juan Carlos. ¿Qué significaba la frecuencia? A ver, alguien por ahí que me diga qué representa la frecuencia. La cantidad de veces que se repite la señal en un segundo. ¿Y qué significa el periodo? ¿Qué era el periodo? El tiempo que dura qué cosa. ¿La onda en general? A ver, por ahí va, por ahí va. El tiempo que dura qué cosa. La onda, pero ¿qué onda o qué parte de la onda? ¿Cómo? El ciclo de la onda, correcto. Entonces la frecuencia es en teoría cuántos ciclos hay en un segundo y el periodo sería cuánto tarda en completarse un ciclo. ¿Va? Entonces ahí eso queda bien, ¿verdad? Vale. Ahora, habíamos dicho que una cosa era como se representaba la función matemática, como se representa la función senoidal, a el cómo se aprovecha
esta función en la forma práctica, ¿verdad? De forma bonita, las fuentes siempre generan ondas senoidales, pues, recurrentes, normales, constantes, pero nosotros realmente no la aprovechamos, entre comillas, de esa forma senoidal. Nosotros estamos aprovechando como unos promedios. ¿Recuerdan de qué hablamos de esos promedios? ¿De qué hablamos de esos promedios? A ver, ¿quién me dice? Habíamos hablado en primero de algo llamado valor medio. ¿Recuerdan qué era el valor medio? Sería el promedio que se obtiene a partir del análisis de los semiciclos positivos. Correcto. Tú tienes tu función senoidal y el valor medio únicamente está considerando los semiciclos positivos. ¿Por qué habíamos dicho que hacíamos eso? ¿Por qué únicamente considerábamos los semiciclos positivos? Así es, porque si consideramos tanto los positivos como los negativos, el promedio sería 0, al ser una función idéntica, ser una función simétrica. Nosotros al promediar vamos a nulificar cada uno de los valores que pudiésemos tener, ¿vale? Es por eso que únicamente considerábamos los valores y los semiciclos positivos. Y matemáticamente, ¿cómo calculábamos el valor medio? O también como la amplitud por 2 sobre pi. ¿Va? Entonces esto sería el valor medio. Y otro valor que habíamos visto era el valor eficaz, también conocido como el valor RMS, correcto. ¿De dónde vienen las siglas RMS? ¿Sí se los dije? Ah, caray, el CEPU, ni a esta debiste de entrar, carnal, no carreaste. Ahí está el primo de testigo. Va. El valor eficaz, también conocido como el valor RMS, viene de las siglas de root mean square, que sería el promedio de la raíz cuadrada. ¿A qué nos referimos con eso? A diferencia de el valor medio, el valor eficaz lo que hace es, digamos, una transformación de la onda. ¿A qué nos referimos? Vamos a ver lo siguiente. Ay, güey, no era ese. Veamos lo siguiente. Ya dijimos que cuando tú tienes la función así senoidal normal y sacas el promedio, si lo promedias vas a estar eliminando todos los valores, ¿verdad? Al ser una función simétrica. Para medir el valor eficaz lo que tienes que hacer en teoría es
convertir los semiciclos negativos a positivos para que tú tengas una función únicamente con semiciclos positivos, así. ¿Sale? ¿Cómo es que tú puedes hacer eso? Matemáticamente, ¿cómo pasarías esta función negativa a positiva? Matemáticamente, ¿cómo pasas de un valor negativo a uno positivo? Multiplicándolo por negativo, sí, pero hay una forma un poco más precisa. Pues sí, pero lo correcto sería hablar del valor absoluto. ¿Recuerdan cuál es el valor absoluto? Ajá, supongamos que este le llamamos semiciclo negativo. El valor absoluto sería sacarle esto, ¿verdad? Y matemáticamente, ¿cómo se hace un semiciclo negativo? Un semiciclo negativo, ¿eh? Un valor absoluto. Matemáticamente le sacas el cuadrado y le sacas la raíz. Cualquier valor negativo al cuadrado se hace positivo, ¿verdad? Y al sacarle la raíz, pues prácticamente lo estás regresando a la magnitud original, únicamente que con un sentido positivo. Entonces así es como matemáticamente tú puedes sacar ese semiciclo negativo y hacerlo positivo. Digo matemáticamente. Ya hablando de electrónica, se utiliza algo llamado puente de diodos. No sé si recuerdan eso, si llegaron a verlo. En el YouTube, pero como tal no. ¿No trabajaron alguna vez con un puente de diodos o una onda rectificada? Híjole, pues ahí está nuestra primera práctica, chavos. Voy a hablar con el Rizo para que me dé chance de llevarlos al laboratorio también, chingueso. Pues hasta donde tengo entendido no deberíamos. Pero pues si ya vamos a romper reglas, pues hay que hacerlo como se debe, ¿no? ¿Qué? Ah. ¿Quién les da Ninja, no? Me imagino que fue Ninja. Ese Ninja siempre tan agradable. ¿Cómo me cae re bien? Algún día haré sus exámenes. O haré un examen como los de él. Belleza de examen. Bueno, entonces así es como tú haces los semiciclos negativos a positivos, ¿vale? Y una vez que tú tienes los semiciclos negativos hechos positivos, si sacas el promedio vas a obtener el valor RMS. Matemáticamente habíamos dicho que el valor RMS, ¿cómo se calculaba? La amplitud dividida entre la raíz de 2. ¿Va? Ok, hay otra cosa importante que mencionar. Estas dos, digamos, formulitas del valor medio y el valor eficaz únicamente aplican para ondas senoidales o cosenoidales, ¿verdad? A fin y al cabo es lo mismo únicamente que con un desfase de 90 grados. Pero únicamente aplica para ondas senoidales. ¿Sale? Hay muchos tipos de ondas. Tenemos ondas rectangulares, ¿sí? Que pueden ir así. Tenemos ondas triangulares, que pueden ser literal triángulos. Tenemos funciones tipo sierra. Entonces, como tal, tenemos muchos tipos de ondas. Estas fórmulas únicamente aplican para las que... La definición como tal del valor RMS sería el promedio que se obtiene a partir de la media cuadrática. Ajá.
Bien, ok. Entonces, como tal, tenemos diferentes funciones, hay diferentes tipos de ondas que se repiten. Estas fórmulas únicamente aplican para las senoidales, ¿sí? En teoría, cada función tiene su respectiva, digamos, fórmula para sacar valores eficaces y valores medios, ¿va? Eso se puede... Sí, si quieren saber esas, ya sería directamente sobre las integrales. Pero bueno, ¿hasta aquí todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Sin preguntas? A ver los demás. Bueno, entonces vamos a resolver un ejercicio y les voy a poner dos ejercicios. Tenemos la función descrita por 40 seno de 50t. ¿Va? De esta vamos a determinar la frecuencia angular, la frecuencia, el periodo, amplitud, fase, valor medio y valor eficaz. Ok, ¿cuál va a ser la frecuencia angular? ¿50? ¿Seguro? Ah, bien. ¿50 qué? Ah, caray, pero sí te es tiempo. Unidades, unidades, Richie, unidades. ¿Ese? ¿50 segundos? Ah, caray. Ah, sí, la banda MS. No, radianes sobre segundo. Aquí está. Frecuencia angular está en radianes sobre segundo. Ah, ahora ya ando al 100, carnal. Ahora sí ya no me van a... Ya no voy a andar diciendo pendejadas. Únicamente se me va a trabar la lengua, pero pues ya ese es pedo normal. Ahora, la frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia? A ver, la frecuencia... A 1 sobre t, pero ¿cuánto vale t? Exacto. Entonces, lo que sí sabemos es que la frecuencia angular es igual a ¿qué? A 2pi por f. Si despejamos la frecuencia que nos queda. Omega sobre 2pi. Entonces, la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. Que sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale omega? 50. Por 2, que vale 2. Y por pi, que es 3.1416. ¿Eso cuánto nos da? A ver, calculadoras. En corto. ¿Cuánto da? ¿7 qué? ¿7.95 qué? Ah, caray. Hertz. No te apures. Y ahora, periodo. ¿Cómo calculamos el periodo? Pues el inverso de la frecuencia, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 sobre 7.95?
0.125. ¿Qué? Ahí sí, bien. Entonces, ¿cómo me podrían interpretar la frecuencia y el periodo? ¿Cómo me interpretan el periodo? O sea, ¿cómo me lo describes con palabras? ¿Es de? 0.125 o 125 milisegundos, correcto. Un ciclo tarda en completarse 125 milisegundos. ¿Y cómo me describen la frecuencia? En este caso, ¿cómo puedes interpretar este resultado? ¿En un segundo qué? ¿En un segundo qué? ¿Qué pasa en un segundo? En un segundo se completan 7.95 ciclos. ¿Sí? Recordemos que la frecuencia es eso. ¿Cuántos ciclos se completan en un segundo? Si tienen 7.95, pues de esta onda que estamos obteniendo de la función, en un segundo se completan 7.95 ciclos. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Todo claro? Amplitud. ¿Cuánto? 40. Fase. 0. Bien. Valor medio. Exacto. 25.46. ¿Y valor eficaz? Salud. Salud. 28.28. Correcto. Entonces, hasta ahí estamos bien. Bonitos. A gusto. Veamos si es cierto. Por supuesto. Dependiente de quién. Exacto. Va a ser dependiendo de la función que estemos trabajando. Puede ser voltaje o corriente. Exacto. En el ejercicio no pusimos ninguna unidad. No le pusimos, digamos, apellido a la función. Entonces, se queda así. Pero el ejercicio de ahora está diciendo que es de voltaje.
nos especifica que es una fuente de voltaje. Q se describe por esa función. Entonces, igual, ¿cuál va a ser la frecuencia angular, frecuencia, periodo, amplitud, fase, valor medio y valor eficaz? Les doy 5 minutos y es un chingo. El Cepu. A ver, Cepu, háblame. El Cepu en corto. A ver, háblame. Ots. Qué bueno. Estos son los buenos. A ver. Frecuencia angular. ¿Mil qué? Radianes sobre... ya sueno como piña, ¿verdad? Frecuencia. 159.15 Hz. Omega entre 2 pi, correcto. 6.2 milisegundos, correcto. Amplitud. 500 qué. Ah, caray, pues ¿de qué estamos hablando, Cepu? Correcto, sí. 500 volts. Fase. 50 grados. Valor medio. ¿Qué? Volts. Y valor RMS.
Muy bien, correcto, Sepu. ¿Alguien tiene preguntas? Ah, caray. 31.8. A lo mejor te comiste un cero. Checa, checa, checa. O a lo mejor te comiste los dos. No, te comiste un cero. Va, va, va. Junior. ¿Cómo? Ah, bien, 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 bien. Entonces, hasta aquí no hay preguntas. ¿Todo tranquilo? A ver. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, sí. Es que se llama valor eficaz, pero siempre te lo van a dar como RMS. Ya ni siquiera valor, te lo dan como RMS. ¿Sale? Entonces, lo correcto es valor eficaz, pero convencionalmente es RMS. Bien. Ahora, siguiente ejercicio. Si se tiene un RMS de 220 a 60 Hz, ¿cómo describimos la función de onda? ¿Ya la tienen?
¿Ya quedó? La frecuencia... No, la frecuencia no es la frecuencia angular. No, no, no. Que pues, ya se tardaron mucho. A ver, ¿qué está pasando acá? Está bien sencillo, son dos formulazos y sale. Oh, que ya también traes el lagazo que traía el Carlos ayer o qué. Mm, a ver. Oh, hasta la pregunta ofende, carnal. Te voy a regresar a álgebra, hijo. A ver. ¿Qué valor te está dando? Pues, pues RMS y F, ¿verdad? ¿Y tenemos alguna forma de calcular el RMS a partir de la amplitud? Y ahora, si te da el RMS, ¿cómo calculas la amplitud? Güey, basta, por favor, basta. ¿Y cómo calculas la frecuencia angular? A ver, recordemos. Correcto. La función de onda, recordemos que es A seno de omega t más phi. Esa es la función de onda, ¿verdad? ¿Cómo calculamos A? Pues ya dijimos. A es igual, bueno, dijimos que tenemos el RMS. El RMS es igual a, ¿qué habíamos dicho? A por 1 sobre raíz de 2, ¿verdad?
Demonios. Está fallando el internet. Estamos hablando de la amplitud. ¿Cómo se calculaba? Pues despejando. Entonces, la amplitud sería igual a RMS, ¿por qué? Por la raíz de 2. Y luego, ya tengo la A, ya sé que va a ser función seno en este caso. ¿Cómo calculo omega? ¿Cómo? Sería 2pi de f. Es decir, 2pi por 60. ¿Cuánto te da? ¿Y cuánto nos da? Nos da aproximadamente 377. ¿Y de amplitud? ¿Cuánto nos da de amplitud? Tenemos un desfase por lo que nos dicen. ¿Nuestra señal va a tener alguna fase? Pues no, ¿verdad? Por lo que nos dicen, no nos encontramos con ninguna fase. Entonces, ¿cuánto vale la función? Nuestra función de onda es igual a 311.12 seno de 377t. Oh, que la canción y ahora. ¿Me escuchan? Sí, ahora se le fue el internet a la tableta. Ah, con un demonio lo que me faltaba. Ya vi por qué se le fue el internet a la tableta. Este vato. Ahí está. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Ya quedó más claro que la clase pasada? Me alegra. Bien, bien, bien. Me alegra escuchar eso. Ahí está. Ok. Una vez que conocemos estas partes fundamentales de lo que serían las funciones senoidales, vamos a ver algunas representaciones que existen respecto a ellas. Las funciones senoidales en general se pueden representar, digamos, de tres formas. De forma cartesiana, de forma vectorial o fasorial y de forma logarítmica o exponencial. Vamos a analizar esas tres formas. Empecemos por lo que sería la representación cartesiana. Ok. Recordemos
que al estar hablando de un voltaje, en teoría ese voltaje lo podremos describir con un vector, ¿cierto o falso? Bien. Ahora, cuando nosotros tenemos la capacidad de describir algo a partir de un vector, nosotros tenemos la capacidad de descomponer dicho vector. ¿Se acuerdan de eso? Cualquier vector lo podemos descomponer en dos componentes. Un componente ad hoc al eje X y otro al eje Y. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a estar trabajando de la misma forma, en este caso con lo que sería una representación cartesiana. Trigonométricamente, nosotros vamos a tener la capacidad de descomponer las funciones trigonométricas, no sé si recuerden eso. Supongamos que tenemos una función que se describe por A coseno de omega t más B seno de omega t. Esta es una función que nosotros tenemos de origen. Con esto empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues para empezar a trabajar ahí con algo de trigonometría, algo de Pitágoras, algo de identidades trigonométricas, vamos a hacer la adición del siguiente término. ¿Qué pasa si nosotros agregamos esto? ¿Se mantiene o no se mantiene nuestra ecuación? ¿Estamos manteniendo una equivalencia ahí? ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan? Ah, ok, va. Entonces, ahí lo único que hicimos fue adicionar este término. La raíz de a cuadrada más b cuadrada. Y eso como, ¿a qué le suena, oigan? ¿A qué le suena la raíz de a cuadrada más b cuadrada? A la chicharronera más o menos, pero no. A sacar la hipotenusa de algo. ¿Y eso de dónde viene o qué es? A ver. Pitagorazo, correcto. Fue un bello matemático árabe llamado Pitágoras el que nos decía que cuando tú tienes un triángulo con ángulo recto vas a tener la capacidad de conocer la hipotenusa a partir de los catetos. No sé si se acuerdan que decía que tenemos A, tenemos B y en este caso tendríamos aquí C. ¿Sale? Nos decía que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en este caso, ¿cuánto vale C? Pues la raíz de eso. Entonces ahí lo único que estamos haciendo es hacer una adición para trabajar con un vector. ¿Va? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos funciones trigonométricas que si las descomponemos tendríamos un A para acá arriba y un B para acá, ¿sí? Para acá tendríamos la función de coseno y para acá tendríamos la función de seno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Describirlo en función de una sola, digamos, función trigonométrica. Para eso estamos creando ese vector C. Si se fijan, estamos aplicando
cosas que vieron en... ¿En dónde lo vieron? O sea, la descomposición de vectores. Me imagino que lo vieron, yo creo que en física. ¿Y en dónde más lo vieron? En álgebra lineal. Sí, entonces, nada nuevo. En realidad nada de esto es nuevo para ustedes. Solamente es recordar cositas. ¿Qué otra cosa podemos saber? Sabemos que el seno de un ángulo va a ser igual a ¿quién? El seno del ángulo θ es igual a ¿quién? Trigonométricamente, ¿cómo calculas el seno de un ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, ¿cuánto vale la hipotenusa? A cuadrada más b cuadrada. ¿Cómo calculas el coseno de un ángulo? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Y la tangente? Cateto opuesto sobre adyacente. ¿Vale? Entonces trigonométricamente nosotros podríamos hacer eso. Si nosotros empezamos a hacer algunas sustituciones a lo que nosotros hicimos aquí de adición, vamos a sustituir en primera raíz de a cuadrada más b cuadrada. ¿Por qué término? Por c. Luego, ¿por qué podemos cambiar esta cosa de aquí? Por el coseno, ¿verdad? Coseno de θ por el coseno de omega t más, ¿por qué podemos sustituir el seno de θ por el seno de omega t? Correcto. ¿Y qué creen? Aquí es donde ustedes dicen que esta cosita de aquí tiene una representación, o más bien tiene una identidad trigonométrica. ¿Se acuerdan de las identidades trigonométricas? Pues al menos yo de las básicas, ¿verdad? Por ejemplo, la de seno, coseno y tangente. Pero esa de ahí específicamente tiene una identidad trigonométrica. ¿Cuál es? Que el coseno de alfa más menos beta va a ser igual a el coseno de alfa, coseno de beta, menos más seno de alfa, seno de beta. ¿Y aquí quién es alfa y quién es beta o qué? ¿Y beta? Entonces, ¿cómo podemos reescribir esto? Como c coseno de omega t menos θ. ¿Sale? ¿No les parece familiar esto? Prácticamente estamos describiendo una función senoidal, únicamente ahora con coseno. Pero estamos describiendo la función senoidal, ¿verdad? En este caso, y en muchos casos, ustedes van a encontrar equivalencias en las cuales
Hay autores que llaman a la fase teta y hay autores que llaman a la fase phi. ¿Vale? Ahí ya, pues, la verdad no estoy seguro, porque algunos autores te las van cambiando. Se supone que es estándar. Pero bueno, algunos autores te las van cambiando. Pero usualmente estarían hablando de lo mismo cuando están hablando de estas funciones senoidales. ¿Va? Ok. De esta forma es que nosotros podemos apreciar que decir que C coseno de omega t menos, en este caso la fase, va a ser igual a ¿quién? A coseno de omega t más B seno de omega t. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Qué pasó? Pues es una identidad trigonométrica. Pues no. Sí, así tal cual. Así tal cual, esa es una identidad trigonométrica. Si te fijas, a nosotros, aquí en esta parte, ¿qué signo tenemos? Entonces, ¿cuál nos va a dar acá? El menos. Es lo único que sería como para observar, pero a fin y a cabo es una identidad trigonométrica. Ahí sí ya desarrollarte la identidad trigonométrica pues sería otra clase. Mejor hay que quedarnos con que es así, ¿te parece? Bueno, entonces de esa forma es que nosotros obtenemos que C o el vector C coseno de omega t más menos la fase va a ser igual a la suma de el coseno y el seno. Así hicimos la descomposición de vector. Por eso se llama representación cartesiana. ¿Vale? Así es, esa. Otras formulitas que deben de anotar sería que A es igual a C coseno del ángulo, B es igual a C seno del ángulo, pues C ya dijimos que es la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y es importante lo siguiente, el ángulo va a cambiar dependiendo de para dónde vaya el vector en el eje X. ¿A qué nos referimos? Si tenemos que A es mayor que 0, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de B sobre A. Pero si tenemos que el eje X va a los negativos, es decir, que A es menor a 0, el ángulo va a ser 180 más tangente inversa de B sobre A. ¿Va? Entonces, esto es lo que tienen que anotar de formulitas. Eso es de ahí. Ahora, supongamos que tenemos una corriente que se describe con la siguiente función. ¿Cuál va a ser la fase que va a tener esta función? ¿Cuál es la fase y cómo puedo reescribir la función como tal?
¿Cómo puedo determinar esto? A ver, me está diciendo que tengo un A y un B, ¿cierto? ¿Cuánto vale A? Menos 6. Solo menos 6. ¿Y cuánto vale B? 8. ¿A es eje X o eje Y? Si nos fijamos, efectivamente, si nos fijamos aquí, A lo describimos como el eje X, ¿sí? Y B como el eje Y. Entonces, en A nos vamos a menos 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aquí está. Y en B, ¿a dónde nos vamos? A 8, más o menos por aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que mi vector va a quedar más o menos así, ¿cierto? Estamos de acuerdo que este vector tiene un ángulo, ¿verdad? Ese ángulo que representa. Correcto, la fase. Entonces, ¿cómo puedo obtener la fase y reescribir la función para estar tratando únicamente con una función en vez de dos? A ver, ¿cómo obtengo la fase? A ver, ¿cómo obtengo la fase? El ángulo. ¿Y cuál de las dos? La de menor a cero. Entonces la fase va a ser igual a 180 más tangente inversa de B. ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale A? Entonces, ¿cuánto me da? $180 menos 53.13, que es igual a 126. No, bueno, 87. Bien, ¿sale? Ahí está. Ya tengo la primer parte. ¿Qué me hace falta? La amplitud de la función. ¿Cuánto va a valer la amplitud? ¿Cuánto vale mi amplitud? Vamos, está fácil. Correcto, 10. Entonces, ¿cómo reescribo yo la función? La corriente en T es igual a ¿qué?
Y es coseno de omega t. ¿Cuánto vale omega t? Omega t, ¿cuánto vale? 2t menos 0.87 grados. Y ahí está la fase y la función únicamente con un coseno en vez de el seno y el coseno. ¿Sí? Entonces ustedes deben de ser capaces de pasar de una a la otra sin ningún problema. Únicamente haciendo ¿qué? Despejes. Y ya. O con funciones trigonométricas. Sencilla. A todo. A ver. ¿Y si le entienden? Así si lo ves, así si le entiendes. Pues ya que, ¿verdad? Ve. Entonces, veamos. Decisions. Ya, para acabar la clase me van a resolver dos. Nos encontramos en primera con una función que describe un voltaje de t igual a 3 coseno de 4t más 4 seno de 4t. Esa es una. Y la otra es una corriente igual a... Ahí lo junté. Y de t es igual a 12 seno de 5t menos 5 coseno de 5t. Muy bien. Pues ahí están. Pues tú dime, ¿cómo lo sabes? Pues sí, por el signo. Ah, ok. O sea, sí fue ahí, pero más que en la tangente inversa, en el ángulo teta. ¿Por qué? Eso lo dejé para que lo pensaras poquito. A ver. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Al 360? ¿Tú qué crees? Al 180. Al 180, ¿por qué? ¿Restarle?
Más bien volvemos a aplicar esta de aquí, ¿no? Porque si te fijas aquí te dice que es para A menor que 0. Pero pues es lo mismo quien tenga el signo negativo, ¿no? Si lo tiene A, aquí el signo negativo, pues ni pedo. Y si lo tiene B, pues también da negativo. Entonces... Entonces sería 13 coseno de 5t. A ver, chécalo. Será 180 más tangente inversa de 12 entre menos 5. Entonces, ¿cuál es la fase? Ahí está. ¿Sale? Entonces ahí hay que ver cómo está jugando los signos negativos, ¿vale? ¿Preguntas? Ajá, correcto. Y si hay B son negativas, pues es como si las ambas fueran positivas. Entonces, ahí también cambia. Ahí está en pantalla. Este cepu. A menos 5. Ah, de a jefe el vato cambiando los vectores. Ah, te creas. No, está correcto. Sí, 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 lo hiciste bien. No, está bien. Si se fijan, sale igual. Belleza de la trigonometría. Posfuga. Vámonos que hace hambre. Y el dolo espera. Pues va. Ahí nos guachamos mañana.